Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto se llama Las 5 de las 7. Mi nombre es Jaime Chincha, lo voy a acompañar esta noche. El señor Guido Bellido ha convocado a los ministros de Estado para una reunión de trabajo y coordinación esta noche en el Gran Comedor de Palacio. Esto después de que el señor Bellido dijera en el Twitter que se debía renegociar el contrato del gas de Camisea con Pluspetrol, y si eso no ocurre, si no se renegocia, pues se nacionaliza, ¿no? Se regresa, dice, a manos del Estado, ¿no? El presidente Castillo de alguna forma ha enmendado la plana, aunque suavemente, ¿no? Descafeinadamente, la declaración del señor Bellido. Entonces no se entiende mucho qué va a hacer el señor Bellido esta noche en Palacio, ¿no? Quizá buscar fuerzas, ¿no? Buscar quiénes lo respaldan y quiénes no, ¿no? Porque recordemos además que el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, respaldó, porque Bellido tiene varias cosas encima, ¿no? No es solamente el tema ahora de Camisea, se le junta con la posición de la Cancillería. Suponemos que eso también se va a tratar. Pero vamos a hablar del gas de Camisea, porque hoy, por cierto, el señor Bellido junto al ministro de Energía y Minas han ido a las oficinas de Pluspetrol, ¿no? Y han dejado un documento, un oficio que formaliza además el inicio de las renegociaciones sobre el contrato del gas de Camisea. Dice para la masificación del gas. Ojo a este detalle, la masificación del gas, ¿eh? Pedro Gamio ha sido viceministro de Energía y está con nosotros abriendo este programa. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pedro. Buenas noches, ¿estás ahí? Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. ¿Dónde está? A ver, Pedro, ¿estás ahí nuevamente? Jaime, ¿cómo estás? Sí, perdón, se filtró una vocecilla ahí. Sí. A ver, hablemos primero del momento en el que el señor Bellido decide hacer este anuncio sin previo aviso, la forma en la que renegociar un contrato es válido, ¿no? En este mundo, pero con condiciones u horizontes que ya parecen preestablecidos, ¿no? ¿Te ha dejado esa misma impresión? La forma no ha sido la mejor, esto sin lugar a dudas, porque renegociar ocurre todos los días en el mundo. Claro. Pero no puede uno amenazar. Esa no es la forma correcta, más aún en un país que se ha ganado con mucho esfuerzo el respeto y la confianza de los inversionistas desde hace ya, por lo menos, estamos hablando de más de 2 décadas años, claro, de esfuerzo de recuperación de la confianza en el Perú. Ajá. Y más aún considerando que el mundo ha cambiado, ¿no? Desde la caída del muro de Berlín, Vietnam, China, lideradas por el Partido Comunista, promueven inversiones. Eso es importante decirlo, ¿no? Sí. Tú bien dices, renegociar es cosa de todos los días. Yendo o siguiendo ese camino, ¿qué crees tú que se debería renegociar? Porque la idea, el espíritu de la declaración aparentemente, aunque muy salvaje y muy descontrolada de parte del señor Bellido, pretende masificar el gas. Entonces, cuando uno escucha masificar el gas, lo primero que nos viene a la cabeza es, los tubos, ¿no? Por donde pueda pasar el gas para que llegue a más gente. De esa parte, como creo que en Colombia ocurrió, que son 10 millones de beneficiarios del gas, ¿podría ser la manera? Bueno, el tema de la masificación tiene que ver con que llegue un combustible más limpio, mucho más económico y que no depende de la fluctuación de los precios internacionales del petróleo. El gas metano cuesta menos de la mitad de lo que cuesta el balón de propano-butano que usan las familias peruanas en sus hogares. Entonces, la forma de llegar es, primero, a través de los sistemas virtuales, que son básicamente camiones o trenes criogénicos, y luego ya se cierra el universo de atención a la demanda con tendido de ductos. Nosotros no hemos hecho el trabajo como corresponde, sobre todo en los últimos 10 años. Tuvimos un primer tiempo bastante exitoso
donde el mercado llegó a crecer, dependiendo del rubro, hasta 350% por año. Es una cosa que no ocurre fácilmente en el mundo. Y eso tuvo que ver con una renegociación que se hizo a finales de 2006, porque Camisea ha sido renegociado 2 veces. Ajá. Uno a pedido de la empresa privada y otro a pedido del Estado. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, sí, querías acotar algo más, me Sí, parece. la masificación tiene que ver con instalar puntos de recarga desde Tumbes hasta Tacna. Ajá. Tiene que ver con asegurar que los arequipeños tengan gas. Para eso hay varias apuestas. Lamentablemente se apostó por una obra sobredimensionada con problemas de corrupción, y eso nos ha hecho daño porque el gasoducto de Ica, por ejemplo, tiene 90% de capacidad libre. Podría extenderse a Arequipa, y el sur peruano, por más que se quiera, no es ni la cuarta parte de la demanda de Lima. Entonces hay que hacer la infraestructura a la medida del mercado. Eso es así como una regla fundamental, porque si usted hace una obra gigantesca que no va a poder cubrir la demanda, ¿quién paga la deuda? Todos nosotros, a través del recibo de luz. Entonces Exacto. hemos fallado en masificar conforme lo ha hecho Colombia, que básicamente significa llevar el gas a las principales ciudades y que sea un sustituto importante en los hogares, en el transporte y a la industria. A ver, bien dices que se ha renegociado el contrato 2 veces. Si esta fuese una tercera, que lo parece, ¿qué se debería renegociar para ti? Se debería renegociar, por ejemplo, que la fórmula establecida en el contrato de que el sector eléctrico tenga el precio más barato se comparta con el sector hogares, el sector transporte y la propia industria. Eso ayudaría muchísimo a masificar el gas, porque no tiene sentido que el sector eléctrico hoy, teniendo opciones que son 1/3 más baratas que el gas, que es, por ejemplo, generar con sol, tenga ese privilegio. Ya se logró 45% de la oferta eléctrica con gas. Insistir en eso nos quitaría vida útil del gas natural, cuando tenemos sustitutos más económicos que encima no se agotan. Entonces hay que avanzar donde hay debilidad, donde hemos fallado. Transporte, hogares, y descentralizar este importante escudo de protección de la economía de los hogares peruanos. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto, que colabore la inversión privada, dando facilidades para instalar un punto de despacho para pequeñas embarcaciones, para tener un barco metanero que lleve gas a los principales puertos del Perú. Así haríamos una tremenda reforma de la matriz, porque llevaríamos, en base a un ducto virtual que es nuestro mar, llevaríamos el gas a ciudades importantes de la costa y estaríamos acelerando la posibilidad de la masificación del gas natural. Uno ve en los ríos de Europa cómo pequeñas embarcaciones de gas natural licuefactado llegan a distintos lugares, y esa es una revolución energética que para el Perú puede significar, por ejemplo, en el transporte, que un vehículo tenga 1000 kilómetros de autonomía, un vehículo con gas natural criogénico. Esta tecnología implica 30% de ahorro en la vida útil de esta unidad. Significa modernizar esta flota vieja que utiliza diésel, sobre todo en la carga, y hasta el sistema ferroviario que varios políticos han anunciado podría en la costa moverse con gas natural. Ahora, por ejemplo, hablas bien de los ductos, de los tubos, ¿no? Exacto. ¿El Estado estaría en condiciones de asumir esa inversión, o cuánto se puede repartir con la empresa? Entiendo que ahí hay reticencias de estos últimos, del lado de la empresa. Estoy citando lo que tengo como datos del ejemplo colombiano. En el caso colombiano, el Estado es el que puso los ductos y la empresa privada es la que, en fin, tiene la concesión. ¿Hay un aproximado ahí de cuánto es la inversión del Estado? Nosotros hemos hecho realidad el gasoducto central, el principal mercado de consumo del país, el año 2004, a través incluso de un incentivo al inversionista, que era: si nadie te consume el gas, igual te pagamos por la capacidad ociosa a través del recibo de luz. Es decir, de todas maneras tiene que haber una asociación público-privada, porque el privado no va a asumir un mercado que no tenga demanda.
Entonces, por eso ha fracasado, por ejemplo, el proyecto de las 7 ciudades de la sierra, porque estaba mal diseñado. Estaba sobre la base de un mercado que no cerraba los números. Entonces, nosotros necesitamos, hoy, por ejemplo, ¿es rentable un gasoducto al sur? Sí, pero no de 32 pulgadas, sino más chico. Claro. Que esté de acuerdo con el mercado del sur y que permita que la tarifa eléctrica, que permita que el transporte, los hogares, la industria se beneficien. Entonces hay que ir creciendo gradualmente y nosotros no hemos hecho Bolivia, que no es el mejor ejemplo, porque Bolivia no explora, no busca más gas. En cambio, Colombia sí es el mejor ejemplo, porque Colombia se ha seguido confiando en la inversión y al mismo tiempo se ha masificado el gas y tiene prácticamente 70% de índice de ocupación del gas, de sus ciudades con el gas natural, y eso es extraordinariamente bueno. ¿Por qué Bolivia no es un buen ejemplo? A ver. Porque Bolivia hizo un buen trabajo de redes, pero descuidó la cabeza de la industria, que es la búsqueda del recurso. Es decir, en este momento Bolivia tiene un problema de reservas de gas. Y ese es el problema cuando se desalienta la inversión de riesgo de búsqueda de más recursos que hace el capital extranjero principalmente. Ahora, esta idea, que es un mito en realidad, tú lo puedes explicar mucho mejor, de que en manos del Estado, como frasea Bellido, va a masificarse y van a devolvernos, entre comillas y cursiva, el gas, ¿no?, a todos los peruanos. ¿Cuán cierto es? Desde la premisa siguiente. Entiendo que el consorcio entrega el 65 o 70% de las utilidades de Camisea. Con el Estado, como administrador, que es lo que aparentemente está imaginando el señor Bellido, ¿vamos a tener más utilidades? A ver, en el lote 88 es correcto. La participación del Estado entre impuestos y regalías más o menos está en 64-65%. En el lote 56, que es el lote de exportación, el Estado solamente participa de un tercio. Hay diferentes escenarios en diferentes contratos. Lote 88 es uno y el otro lote es el lote 56, que es el lote de la exportación. Sí. Pero el tema de fondo es que el Perú tiene un problema de presión tributaria. No pasamos de los 14, 15 puntos, y para que el país sea viable necesitamos mínimo 20%, de presión tributaria. Entonces, si no podemos atender necesidades básicas como salud, educación, ¿cómo vamos a comprometernos y de dónde vamos a sacar el recurso para lograr darle calidad de vida y desarrollo a nuestra gente? Y para eso necesitamos también, por la cantidad de jóvenes que entran a la economía todos los años, el ahorro interno en el Perú no es suficiente. Necesitamos una alianza de saber negociar de forma transparente con el capital extranjero. Y hasta China y Vietnam, que están liderados por partidos comunistas, después de la caída del muro de Berlín, dan una serie de facilidades a la inversión para desarrollar alianzas estratégicas. Y por eso ves hasta McDonald's en medio de la muralla china. Entonces es necesario que en ese sentido tengamos una visión de cuál es el camino correcto. Y Perú necesita saber tratar con el capital para masificar este recurso, que es una oportunidad brillante, como en electricidad son las energías renovables, y Chile es un ejemplo de eso. Tratar con el capital. Es una buena frase para la siguiente pregunta. ¿Es una buena forma de tratar con el capital que el presidente del Consejo de Ministros del Perú junto a su ministro de Energía y Minas vayan así, de buenas a primeras, toquen la recepción de la mesa de partes de Pluspetrol y dejen ahí un oficio? ¿Esa es la manera de tratar al capital? Bueno, para empezar, la competencia legal de negociar o renegociar los contratos la tiene Petro. Lo que tiene que hacer el ministro responsable y el primer ministro es reunirse con el equipo técnico del Estado y darles la tarea, pero esa no es una misión directa del presidente del Consejo de Ministros. En eso tú estás en lo correcto. Esto es algo totalmente atípico, que no sé si sea una buena señal, porque en el mundo entero esta noticia va a ser comentada. Es importante que el ministro asuma la dirección de la política general, pero la tarea en la ley
Orgánica Hidrocarburos, Claro. de renegociar los contratos corresponde a Perupetro, y hay que darle las instrucciones a Perupetro para que lo haga. Entonces, si el premier Bellido esta noche ha citado a todos sus ministros a Palacio, ¿no? Se entiende que es por este tema, quizá también el otro de la Cancillería y lo que pasó cuando el presidente Castillo estaba en los Estados Unidos, pero eso es otro tema. Lo cierto es que el ministro va, creo yo, aparentemente, se advierte, se colige a alinear una posición. Allí, por lo que nos estás explicando, lo que debería hacer es decirle al ministro de Energía y Minas, oiga, en vez de haber ido hoy día a Pluspetrol a dejar ese oficio, que el señor encargado de Perupetro vaya y resuelva las cosas y primero haga Se un forma plan, a ¿no? través de una resolución ministerial, una comisión encargada de esa tarea, una comisión técnica. Claro. Ese es el procedimiento correcto. Claro, exactamente. Pedro Gamio ha sido viceministro de Energía y ha estado con nosotros esta noche en las 5 de las 7. Gracias, Pedro. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches, hasta la próxima. Vamos a una brevísima pausa, escuchamos y vemos a nuestros anunciantes y regresamos para conversar en el siguiente bloque con Mónica Muñoz Nájar. Ella es Economía de Redes para el Desarrollo. Vamos a ver el otro lado, los efectos en la economía, ¿no?, ante esta posible renegociación del gas de Camisea. Para empezar, el dólar, que ya se sintió y ha cerrado un nuevo récord histórico. Regresamos.